ver qué tarjeta de crédito le representa menos interés, qué tarjeta de crédito no le va a cobrar membresía y tomar las decisiones de premiar a esas tarjetas. Ellos hablan mucho de libre mercado, pues vamos a dejar que la oferta y la demanda lo determine. Las mejores tarjetas son las que nosotros debemos de obtener y las que nos estén cobrando más. Definitivamente no hay que favorecerlas para que el libre mercado entre a jugar y que también ellos bajen estas cuotas que nos están poniendo de una forma arbitraria. Perfecto. Bueno, diputado, una pregunta que se hacen también muchos guatemaltecos es ahora, quizá con esta entrada en vigencia, con las limitaciones que van a haber con las tarjetas de crédito, es el uso de estas casas de préstamos, estas casas de crédito que también abusan de los ciudadanos, de los guatemaltecos. ¿Se ha analizado también empezar a crear una ley que regule a estas casas de préstamo? Sí, primero que nada hay que decir de que es mentira que van a sacar de circulación 1 millón de tarjetas, eso es completamente falso. Yo creo que en este momento lo que va a suceder es que mucho guatemalteco que no tenía tarjeta de crédito o que ya había roto su relación con alguna tarjeta por los cobros abusivos, ahora va a adquirir una tarjeta porque va a saber de que si antes le cobraban 110% de interés anual, ahora le van a cobrar 26% y va a poder recurrir a su tarjeta de crédito. Si hacen un estudio socioeconómico, todos los que tienen tarjeta ahorita no tienen por qué quitárselo. Entonces, eso yo creo que es algo que están asustando a ellos con este tema. Ahora bien, las casas de cobro están generando también mucha conflictividad por sus altos intereses. Es algo que también el Estado tiene que entrar a regular, porque lastimosamente, como bien vimos en la encuesta de la ENCOBI del año pasado, se ha aumentado casi en 1,5 millones la extrema pobreza y en 2 millones la pobreza, y la población está recurriendo a estos centros a ver cómo adquiere algunos recursos económicos y debe ser regulado porque estos han caído en un cobro todavía mayor que el que había caído las tarjetas de crédito. Perfecto, diputado, gracias por haberse enlazado con nosotros esta mañana, hablando entonces de la entrada en vigencia de la nueva ley de tarjetas de crédito. Muchísimas gracias al diputado Ronald Arango y nosotros obviamente vamos a seguir pendientes porque es un tema que sigue generando controversia y polémica y muchos dicen van a seguir accionando al respecto. Vamos a seguir con más esta mañana. Gracias, María René. En otro tema, fueron juramentados por el presidente Morales los 22 gobernadores departamentales que inician labores formalmente este día. Sin embargo, en el interior de la República, los vecinos afirman que van a continuar con las protestas e inconformidades porque el mandatario tomó en cuenta a personas que no eran las idóneas para el cargo o que no pasaron el proceso de depuración. El presidente Morales juramentó a los 22 gobernadores y presidentes de los consejos de desarrollo a nivel departamental, pese a las dudas y objeciones sobre algunos de los nombrados. Morales descartó que las designaciones hayan sido una retribución política a excandidatos, miembros y financistas del partido FCN Nación. En algunos casos fue confianza, en algunos casos fue el currícula, puesto que no se tenía el conocimiento de las personas totalmente. Morales reconoció que en la lista de sus designados figuraban militantes del partido, como el gobernador de Jutiapa, Milton Sánchez, quien aportó para la campaña del FCN, y la gobernadora de Petén, Xiomara Blanco, recomendada por Edgar Ovalle, fundador del partido, entre otros. Y dentro de las convocatorias, algunos del partido fueron seleccionados. Efectivamente, hacía aportes desde siempre, no es un financista de campaña, sino que él es una persona que perteneció al partido desde su fundación, incluso antes de que yo llegara ahí. La sociedad civil demandaba la selección en base a méritos y academia de los gobernadores, características con las que cuentan sus escogidos según Morales, pero que no son garantía. La hoja de vida les va a demostrar a ustedes la honorabilidad de las personas, las capacidades adquiridas en la vida y no precisamente con academia. Y uno de los 19 candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por la Universidad de San Carlos renunció a su candidatura. Se trata de Juan Carlos Godínez, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, quien denuncia que existen falencias legales en el proceso de elección. Mientras tanto, mañana se espera que se realice la segunda ronda de votaciones por parte del Colegio de Abogados y Notarios para elegir a su magistrado titular y suplente.
Los días que restan de la semana serán fundamentales para la elección de los magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad, máximo ente en temas constitucionales, y aunque los procedimientos se han hecho públicos y la información de los candidatos se ha sometido al escrutinio de la opinión de la sociedad civil, las opciones no son las más idóneas, no obstante, son las que llegarán a instancias finales y los favores políticos empezarán a pagarse, advierten analistas. En general, aunque se trate muy probablemente de nombres nuevos y de los cuales tal vez en principio no tengamos mucha idea de cuáles son sus antecedentes, creo que un elemento que sí puede ser repetido en esta ocasión es el tema de que encontremos una correlación de, si no la totalidad, la mayoría de magistrados de la nueva Corte, con nexos, con grupos, con estructuras grises, oscuras. De las 5 instancias que por ley deben elegir un magistrado titular y un magistrado suplente, la decisión más cuestionada es la que pesa sobre los hombros del presidente Jimmy Morales. Los requisitos que parten del artículo 113 de la Constitución sobre idoneidad, sobre honradez y capacidad, están en los 4 ámbitos. El que ha salido de esa norma hasta ahora ha sido la Presidencia de la República. Por eso ha sido tan señalada, que lo está llevando con secretividad. Apenas el presidente hace poco habló de algunos nombres, incluso algunos nombres descartados. El abogado Mario Fuentes de Starac es quien dijo que ni siquiera él sabía que su nombre se barajaba en el Ejecutivo para integrar la Corte de Constitucionalidad, un cargo que no le interesa, aclaró a la opinión pública. Seguimos hablando de las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país. Nos trasladamos hacia el occidente con la portada del Quetzalteco. Se incrementan los robos en Xela, 17 negocios violentados en 2 meses, sustraen máquinas industriales valoradas en 500,000 quetzales. Destaca con arte, pintor y escultor Ubaldo Sánchez expone en los Estados Unidos. Pasajeros sin seguro, víctimas de ataques armados, carecen de cobertura. Es muchas de las noticias que puede encontrar en el Quetzalteco. Y noticias departamentales, vamos a Jutiapa, donde al menos 20 incendios forestales se han registrado en lo que va de esta temporada. Preocupa a las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas que el número de incendios se incremente a raíz de la época seca. Ampliamos la información a continuación. En el departamento de Jutiapa, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas reporta al menos 20 incendios forestales. La mayoría de estos, lamentablemente, han terminado con los bosques secos en varios municipios. La época en la que nos encontramos, que es la época seca de verano del año, nos encontramos con los fenómenos de los incendios forestales, que son estos siniestros los que nos están atacando prácticamente desde diciembre del año recién pasado hasta la fecha actual. Que nos llamen, que se aboquen a la institución de nosotros, al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, para poder atender dichas emergencias. Por su parte, los bomberos voluntarios también manifiestan de que los incendios se incrementaron durante el fin de semana debido a la época de calor. No permite que los apagafuegos lleguen de inmediato a los incendios, como ocurrió con una vivienda en el municipio de San José Acatempa, donde lamentablemente una joven de 18 años murió calcinada, y también un tráiler ardió en llamas debido a la época de calor. Lamentablemente los bomberos no llegaron a tiempo. Siempre se hace la recomendación a las personas que tomen control de sus patios, las casas que no ocupan, siempre manténganlas limpias para poder evitar este tipo de percances y poder evitar que el fuego se propague a los vecinos y así no puedan haber incendios en viviendas. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:28. Continuamos con más. Vuelta a página, por supuesto, porque hay que hablar de lo que ocurre en el mundo. Hay que hacer ese recorrido que hacemos por diferentes países junto con Alejandro. Adelante, El Mercurio desde Chile hoy habla de los siguientes temas. Mucha información en esta portada. Como siempre, el tema central, 27F. Fiscalía concreta acuerdo que cerrará caso sin juicio y sin sentencia para principales acusados. Foto central también, viajan a Chile, trenes de nuevas líneas del metro están llegando a ese país. Actividad económica crece 0,3% en enero y Hacienda afirma que fue el peor mes del ciclo. Hablamos de la reforma laboral también. El PS pone en duda aprobación de indicaciones del gobierno y nueva mayoría llega dividida a la votación. En temas deportivos, sí, el dopaje de Sharapova, tenista rusa, admite enorme error, pero dice que sustancia que le dio positivo en el antidoping era para tratar diabetes. Este es uno de los temas que aborda hoy el Mercurio desde Chile.
Ahora vamos a centrarnos en la crisis migratoria que se vive en Europa, precisamente en Francia, donde a unos kilómetros del controversial campo conocido como La Jungla, se construyó de manera formal el primer campamento de refugiados con normas internacionales. Este fue recientemente inaugurado. Así luce el nuevo campo de refugiados. Cabinas de madera con calefacción y baños individuales buscan reemplazar al vecino campamento llamado La Jungla de Calais, cuya demolición continúa. Se trata del primer campamento de refugiados con normas internacionales construido en Francia. La apertura de este campo y todos sus voluntarios hacen un gran día para la solidaridad humana. Hay alrededor de 200 voluntarios que facilitarán la mudanza y finalmente ofrecerán condiciones aceptables de vida para los refugiados. Podrá albergar a 1.050 personas que su mayoría vivían en la jungla en condiciones insalubres. Buses que conectan ambos campamentos trasladarán a los refugiados. Sin embargo, Médicos Sin Frontera, encargado de la construcción y funcionamiento del nuevo campamento, informó que la mudanza es voluntaria. Mientras tanto, el gobierno de Turquía solicitó a la Unión Europea al menos 3.000 millones de euros a lo designado con anterioridad, con lo que buscan lograr frenar el flujo de indocumentados a Europa. La petición se realizó en medio de las reuniones que se realizan en Bélgica. Turquía pidió a la Unión Europea 3.000 millones de euros adicionales para aumentar efectivamente su cooperación en la crisis migratoria y frenar el flujo de arribos a Europa. Se pidieron 3.000 millones adicionales hasta 2018. El Parlamento Europeo está preparado para hacer lo que pueda para acelerar los procedimientos. Ankara propuso además a los 28 países de la Unión readmitir automáticamente a los refugiados sirios que llegan ilegalmente a Europa, si los miembros del bloque aceptan por cada uno a un refugiado sirio de los 2.700.000 que encontraron refugio en Turquía. En lo que va del año, 120.000 personas arribaron a las costas griegas cruzando el Egeo. En 2015 fueron más de 850.000, según la Organización Internacional para las Migraciones. Al menos 28 yihadistas, 10 miembros de las fuerzas de seguridad y 7 civiles tunecinos murieron en enfrentamientos armados en la provincia cerca de la frontera con Libia. Medio centenar de muertes en la localidad tunecina de Ben Guerdane. La ciudad cercana a la frontera con Libia sufrió varios ataques yihadistas simultáneos. Los objetivos fueron comisarías de la Guardia Nacional y de la Policía y un cuartel militar. Las fuerzas del orden se enfrentaban contra militantes armados en las calles. Al menos 28 yihadistas, 10 miembros de las fuerzas de seguridad y 7 civiles han muerto. Un balance que todavía es provisorio. Desde hace meses el gobierno de Túnez se muestra preocupado por la caótica situación en la vecina Libia ante la presencia del grupo yihadista Estado Islámico. Se desplegaron patrullas del ejército para controlar los accesos a la ciudad y el puesto fronterizo se cerró por un tiempo indeterminado. Con 33 seguimos con los demás. 7:33 minutos, nos vamos ahora a las calles. Tenemos que